miembros de la comisión y algunos otros que se han ido incorporando. Bienvenido, ministro. Buenos días. Bien, estamos convocados entonces para empezar a conocer el proyecto en su discusión particular. Tenemos, como nos ha hecho llegar la Secretaría, un comparado donde está en la primera columna el texto legal vigente, en la segunda columna el texto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y en la tercera columna el texto propuesto a la sala por la Comisión de Hacienda, entiendo que es del Senado, donde se incluyen algunas de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Nuestra secretaria nos dice que para mejor comprensión hay diferencias de colores en lo que son las modificaciones, las indicaciones, que las van a ir explicando porque al menos en mi iPhone yo no alcanzo a distinguir ni los colores ni cuáles son las modificaciones, salvo obviamente leyendo el detalle completo. Así es que si les parece procedemos con el sistema normal de ir analizando artículo por artículo, una por una. Senador Monte. ¿Será posible que la expliquen y tener un tiempo después para estudiarla antes de empezar a votar? Porque recién acaban de llegar. Yo hasta después de las 11, ya unos minutos después de las 11. Por eso le pediría que lo explicara el Ejecutivo, nos diéramos unas 20 minutos, media hora, y después entramos a votar. Bueno, esa es una alternativa, pero igual la va a tener que ir explicando indicación por indicación. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, está bien, es un procedimiento. Si eso facilita la discusión y la votación después, mejor todavía. Ministro, si quiere, hace una relación indicación por indicación, lo que corresponde a cada artículo, lo vamos viendo nosotros en el artículo respectivo y después, para madurarla, suspendemos unos 15 minutos o 20 minutos para que la podamos analizar. Entiendo además, Carlos, que tú estás presentando indicaciones también. Sí, 2 indicaciones y una propuesta de protocolo son lo que yo presento. Ya. Bueno, cuando corresponda también las explicas tú en qué consisten. Muy bien. Y la Secretaría después nos dice si son o no son admisibles. Yo no lo he alcanzado a ver, pues me acabo de dar cuenta que entraron ahí a la comisión. Entonces procedemos de esa manera. Si le parece, señor ministro, le ofrezco la palabra. Las indicaciones vayamos votando el tiro. Sí, bueno. Presidente, buenos días. Buenos días, ministro. Buenos días a los senadores, diputados. Señora secretaria, ¿cómo está? Bien, ministro, gracias a usted. Bien, bien. Presidente, podemos hacer 2 cosas, claro. Uno es explicarla, pero la verdad es que las indicaciones son tan acotadas que es como un poquito darse la vuelta, además, creemos nosotros. Así que una posibilidad, presidente, es ir viéndola en pantalla. Ir votando, ir viendo y discutiendo y votando al tiro, porque, como usted verá, son indicaciones cortitas. Ministro, si son cortitas, de la explicación cortita y después suspendemos 15 minutos, que es lo que ha pedido un colega senador, el senador Monte, y volvemos a votarla una por una. ¿Ya? Yo creo que eso nos puede facilitar la comprensión. Mire, básicamente lo mismo que dije ayer. Partimos del texto aprobado de la Comisión de Hacienda del Senado. Le estamos introduciendo un artículo 2 transitorio, como expliqué ayer, que dice relación con la formalización de la mesa de trabajo en los términos que leí yo ayer. No los vuelvo a leer, ese es un párrafo de tamaño medio, donde sí insistimos en algo que ustedes nos pidieron y que estamos absolutamente de acuerdo, que es que en la formalización de esas mesas tiene que estar el Ministerio de Hacienda, representado por el subsecretario de Hacienda, y también esa formalización supone que los temas a abordar son aquellos contenidos en el marco de entendimiento del 15 de junio, que son bastante amplios y son los que están además recogidos en todas nuestras discusiones. Rescatamos también, además, presidente, y esto es muy importante, que las agrupaciones, los gremios que estén ahí representados sean una lista más amplia que la que existe hoy día
en esa mesa según la ley vigente, cumpliendo con ciertos requisitos muy básicos, ¿no? Que ustedes mismos los mencionaron, no estamos de acuerdo, que es que esas asociaciones gremiales tengan algún grado de formalización, en el sentido de tener cuestiones tan básicas como personalidad jurídica, una antigüedad mínima, muy acotada, y por supuesto, en aras de la transparencia que a todos nos convoca, el ser transparente respecto a sus asociados. Eso es el 2 transitorio, presidente. Respecto a al contenido aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado, lo único que estamos agregando como indicación adicional respecto a la amortización de intangibles es precisar y agregar resguardos relativos a la fiscalización de precios, fiscalización y valorización de precio de transferencia por parte del Servicio de Impuestos Internos, como mencioné ayer. Y luego, presidente, hay las indicaciones que hemos discutido, de los temas que hemos discutido en estos 2-3 días, que dicen relación, uno, con la ampliación del plazo del pago de IVA de 60 a 90 días durante todo 2020-2021. Segundo, presidente, la postergación de entrada en vigencia de la boleta electrónica desde septiembre hasta enero del 2021. Y, presidente, la disminución del guarismo de la tasa de primera categoría de la PYME de 2,5, que era lo que fue aprobado, a un 10%. Finalmente, presidente, estamos agregando, ¿no es cierto?, una indicación que se hace cargo de aquello que fue solicitado por usted, también por el diputado Pérez, y la verdad que compartido por casi todos, si no me equivoco, de poder incorporar en esta ley el beneficio acordado con los gremios del transporte público. Eso es, en el fondo, las indicaciones, presidente, como ustedes son bastante acotadas, porque el proyecto es acotado, y si quiere que retomemos en 15, 20 minutos, ningún problema. Gracias. Bien, muchas gracias, ministro. Entonces, si le parece a los colegas, suspendemos 15 minutos para los efectos que cada cual analice las indicaciones. Carlos, perdón, antes de suspender. ¿Por qué no explicas también tus indicaciones inmediatamente y el tema del protocolo para que los colegas también tengan tiempo de formarse una opinión? Micrófono, Carlos. Siguiendo el método del ministro, voy a ser bastante reducido en mi explicación. Voy a decir primero de que lo que planteamos respecto a la depreciación instantánea es exactamente lo mismo que acordó la Cámara de Diputados en lo que se refiere al fondo COVID. Esto significa que para acogerse a esto hay que tener ciertas restricciones respecto a los paraísos fiscales y respecto a la distribución de utilidad. Eso está ahí, exactamente lo mismo que está en el fondo COVID. Por lo tanto, si no alcanzara a estar lista la ley de fondo COVID, que se aplicaría también para este caso, lo estamos planteando acá. Respecto a lo que se refiere a la activo intangible, bueno, esta es la vieja discusión. Nosotros le ponemos algún techo, que es el modelo australiano. El señor Melero ayer planteó una cosa que era otra alternativa, Manuel Melero, que era la posibilidad de reducirlo no al 100, sino que al 50, para obligar a Impuestos Internos a controlar que fuera realmente una parte de algo. Pero mira, nosotros, creo que fue Melero, pero nosotros lo que estamos planteando aquí es poner un techo de lo que cada contribuyente usara de esto, de tal manera de tener una cierta capacidad de control y que no quedara abierto a cualquier tipo de situación. Los impuestos internos que agrega el Ejecutivo ya estaban, a nuestro juicio lo volvimos a analizar, pero bueno, no está de más, pero que creíamos que era importante poner un techo para que hubiera un control. Si esto fuera una propuesta más madura, no tan improvisada, si supiéramos el costo fiscal, si supiéramos también realmente cuáles son los objetivos específicos, porque estos son objetivos difusos a nuestro juicio, y si hubiera un sistema para enfrentar la evasión y la elusión, bueno, se habría aprobado. Lo que siempre solicitamos es que se dejara pendiente para hacer una ley, porque nos parecía buena la idea, pero tenía riesgo de que no se hiciera bien. Por eso planteamos por lo menos que haya ese techo por contribuyente, que es el modelo australiano. ¿Y el protocolo, Carlos? Bueno, el protocolo, que es algo adicional, porque, no sé, yo quisiera después hacer una reflexión más general de lo que ha sido esto, pero creo que necesitamos algo que comprometa al Ejecutivo más precisamente en plazo, en tiempo, de tal manera de que la gran necesidad de las pymes hoy día quedara expresada, al menos en un protocolo, ya que no se quiso recibir facultades, por lo menos en un protocolo de ciertas obligaciones que nos demos para efectos de asumir sus problemas y sus necesidades. Eso es básicamente. Ok. Entonces, son las 11:30, si no me equivoco. Un cuarto para las 12. Volvemos. Tengo la palabra, presidente.
Presidente, Marcelo pero Chile y el ministro. Marcelo, Pepe Out y el ministro. Gracias, presidente. Sobre la primera indicación que explicó el senador Montes, de lo que se trata es de trasladar lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados en el fondo COVID. Y su fundamento, bien breve, señor presidente, es que en realidad el reclamo que ha estado detrás de la tramitación de este proyecto de estímulo tributario para la reactivación es la asimetría en el trato a las grandes con las pequeñas y medianas. No podemos corregir las asimetrías que derivan de las espaldas de cada uno de los actores, pero así como a los pequeños se les exigen comportamientos correctos en el tema tributario, en el tema del pago de sus créditos, etcétera, etcétera, también a las grandes hay que hacerles alguna exigencia, no la que deriva de su tamaño, que facilita las cosas, que le presten plata, esto y lo otro, pero sí que tengan un comportamiento correcto en su desempeño en el sistema económico. Ese es el fundamento de pedir que pongamos también acá lo que ya está en la ley del Fondo COVID en la Cámara de Diputados. Gracias, Marcelo. Diputado Out. no, solo decir que me gustaría mirar el protocolo en pantalla y para ver cómo lo hacemos y luego preguntarle a la Secretaría o al presidente cómo se opera con los protocolos respecto procedimentalmente. ¿Se vota junto con o se firma anexo? ¿Lo conoce o no? En fin. Pregunta. Bueno, yo entiendo que el supuesto protocolo o el planteamiento de un protocolo depende si hay algún acuerdo, no tiene que ver con el proyecto de ley. Puede referirse al proyecto de ley o ser complementario, pero va a depender si existe algún acuerdo, primero en la comisión y segundo con el gobierno. A lo mejor nosotros tenemos un acuerdo de un protocolo X y el gobierno no, o a lo mejor el gobierno tiene una idea y a nosotros no nos parece adecuado, pero no tiene nada que ver con la votación del proyecto. Pero sería conveniente, pero ustedes le mandaron la propuesta de protocolo también, ¿o no? Soledad, va en el... ¿No? No. Carlos, ¿y puedes mandarlo tú? Lo vamos a mandar ahora, presidente. Ni la indicación ni el protocolo. Ya. Ayer se habló, pero se rechazó, o sea, volvimos para atrás. Ministro, ¿usted quería decir algo antes de suspender? Sí, gracias, presidente. Antes de suspender, no, solo me gustaría consignar, presidente, que no me parece adecuado que se califique de improvisado el trabajo del Ministerio de Hacienda en relación a la amortización de intangibles. Yo creo que es bien importante que tratemos de no adjetivizar la discusión, ¿no? Eso es lo que quería decir. Hemos hecho un trabajo serio con todo el equipo de impuestos internos. No creo que sea una medida improvisada, menos aún cuando llevamos casi 2 meses discutiéndola. ¿Permite, presidente? Ok. No, yo voy a aprovechar a hacer una reflexión un poco más general. Lo improvisado lo he dicho siempre, retiro la palabra y pongámosle que no está suficientemente maduro, ¿eh? Porque no es solo soy yo el que lo pienso otro, pero bueno, está bien, no retiro la palabra, no me preocupo. No quiero caer en la caricatura que ha sido característica de alguna expresión. Bueno, ¿por qué no votar a favor en general? Yo quiero primero aclarar eso. Primero porque no había texto y hasta las 11 de hoy día de la mañana tampoco lo había y era votar una cierta hoja en blanco. Pero segundo, porque creemos que la propuesta del gobierno está muy por debajo de lo necesario para las pymes. ¿Por qué llegar a la mixta? ¿Por qué llegamos hasta acá? Aprobamos el proyecto original, yo voté a favor también porque estaba en el acuerdo, al menos los titulares, no estaban en el acuerdo, y la conversación con las pymes nos convenció que vivían una realidad mucho más compleja, difícil y más ausente de políticas públicas. Y que además el proyecto, visto desde ese ángulo, era un proyecto desequilibrado y que tendía a incentivar la concentración. Bueno, y por eso solicitamos un diálogo, para responder a las pymes en algún grado y hacer menos desequilibrado el proyecto. Aquí llegamos, después de muchas horas, ayer 14 y antes de trabajo, y nosotros con harto trabajo previo, porque los parlamentarios de oposición hicimos 2 documentos y los trabajamos, tuvimos distintas cosas porque queríamos hacer algo en serio, en áreas de buscar un acuerdo serio y que realmente respondiera al propósito de la mixta. Bueno, lo que llegamos al final es que el IVA se le dan 30 días más para pagarlo a las pymes, se alargan 30 días, y eso podría ayudar a evitar morosidad y a tener un cierto margen de liquidez adicional. Es una medida importante, pero es modesta. Después postergar
también postergar lo que se refiere a la boleta electrónica en 3 meses, porque efectivamente hay pequeñas empresas que no están. Lo propuso la senadora Muñoz, lo propuso los parlamentarios gobierno y otros parlamentarios más, y también, pero es una cuestión también modesta. Me dicen que no tendría para qué haber sido por ley, pero está bien, ya. Lo del 10% que le propuso la UDI al gobierno, que sería lo único con costo, dicen 100 millones de dólares, no es parte de nuestra propuesta. Nos favorece en el mejor de los casos a 90.000 empresas por el cálculo que hicimos, y en el 2021, como decía el senador García, podría tener implicancias para otros, eso lo reconocemos, pero para este año no, para el año tributario 2020 no. Y por solicitud de diversos parlamentarios y de organizaciones sociales se planteó incorporar aquí la negociación ya cerrada sobre taxis y transporte escolares, que nos vamos a informar un rato más. Procedimentalmente parece razonable plantearlo. La oposición le solicitó incorporar 2 cosas para tratar de avanzar algo respecto a los objetivos iniciales de esta comisión mixta, para equilibrar, para responder algo mejor a las necesidades de las pymes. Y bueno, y planteamos una mesa institucionalizada. Esto está en la ley 20.416, por lo tanto sería teóricamente obligatorio, con algunas precisiones y ajustes, y también está en la letra F del marco de entendimiento, y eso lo diría a los que siempre dicen que no está en el marco. Está en la letra F del marco de entendimiento. El marco de entendimiento además dice que tiene que ser por regiones, señor ministro. Usted se ríe siempre, pero también dice que tiene que ser por regiones. La solicitud básica, pero que un aporte después de 5 meses sin ese vínculo con las pymes de esa manera, y 2 meses desde el marco de entendimiento, nos parece que es un paso que lo valoramos. Hay que ver las condiciones específicas de la redacción. Finalmente, el gobierno, por lo tanto, se abrió y lo aceptamos, aunque no era algo que estaba ya en los acuerdos del marco de entendimiento, estaba en la ley, etcétera, pero bien. Y lo otro era darle facultades por ley al gobierno, y por 3 meses darle facultades al gobierno para enfrentar las diversas situaciones tributarias de las pymes, para concordar con los municipios no solo los temas de patentes, sino que diferir patentes, sino que otras respuestas de esa naturaleza. Esto no fue aceptado por el gobierno. Bueno, cuando nosotros discutimos ahora la posibilidad de un protocolo, es decirle, ministro, trate de pensar que tengamos compromisos más concretos, porque las negociaciones todos ceden, pero tiene que ser algún grado de equilibrio, algún grado de consideración de lo que la oposición le está planteando, o algunos de la oposición le estamos planteando, porque la verdad que si nosotros no tenemos una respuesta más específica, queda una mesa sin plazo, porque la mesa no tiene plazos, que es lo que me han dicho distinta gente que ha estado en esto, no tiene plazos perentorios, si estamos con una situación dramática ahora. Entonces yo quería hacer esta reflexión general, presidente, y apelar al ministro que evaluara con un criterio lo más flexible posible lo que es la idea de protocolo, que no son más que compromisos que el gobierno pueda adquirir de ciertos plazos, resolver ciertos temas en algún grado, de acuerdo a su propio criterio, a su propia visión y a su propia disponibilidad. Quise hacer esta reflexión inicial, presidente. Senador, quiero consultarle porque esto fue lo que se conversó anoche y su alegato, que es muy válido, por supuesto, lo hizo que en el momento de votar la idea de legislar usted planteara que necesitaba conocer las indicaciones, que estaba disponible para votar a favor. Mi pregunta es si está solicitando cambiar su voto, porque siempre lo podemos hacer en acuerdo en las comisiones. No, yo no voy a ver ahora, pero voy a ver en particular cómo voto cada... No, yo me abstuve, no voté en contra, me abstuve porque no me gusta votar en blanco y presionado a esa hora de una manera, no sé, no me parece correcto hacerlo con ese nivel de presión a esa hora. Pero está bien, yo voy a tratar de estudiar ahora rápidamente porque vamos a tener 15 minutos para estudiar. No, me refiero a la idea de legislar, Carlos. Sí, yo te entiendo, Jorge, te entiendo, pero no estoy dispuesto porque... Bueno, depende, pues si el gobierno dice ya, por lo menos acogemos el protocolo, que sería lo único que nos acogeríamos de compromiso concreto. Parte ya la discusión en particular. Sí, claro. ¿Presidente? Pensé que como habías hecho el alegato igual que anoche, pensé que estabas pidiendo o justificando un cambio de voto, pero no importa, está bien. Vamos a suspender Presidente. un minuto y proseguimos con el debate. Presidente. ¿Sí? Senadora Proboste. Sí, presidente, yo quisiera hacerle una consulta por su intermedio al ministro, dada la seriedad con que el ministerio se ha tomado la discusión de este proyecto de ley, si es que puede compartir con el Congreso el estudio de la Dirección de Presupuesto respecto al impacto fiscal de la medida que se propone en este proyecto en materia de intangibles.
Me imagino yo que además en ese estudio se estima a quién se estará entregando este beneficio. Y tal como usted lo dijo, lo escuché con atención al presidente de esta comisión, ¿cuál va a ser la amortización de los intangibles? Yo me imagino que todo eso está en el estudio de la DIPRES y me gustaría que, dada la seriedad con que el Ministerio se ha tomado este tema, que lo pudiera compartir antes de iniciar la votación, presidente. Muy bien, señora senadora, entiendo que el ministro escuchó su petición. Yo lo único que le puedo decir es que en la comisión, desde que discutimos este tema, en el caso de los intangibles, que es una situación especial, novedosa, única y que está recién iniciándose en el mundo, el ministerio desde el inicio manifestó que no podía tener un cálculo preciso ni estimado porque no se sabe, porque es algo nuevo y eso es lo que ha motivado un largo debate de si era mejor hacerle una cosa transitoria o en una legislación más permanente, y de ahí es donde ha venido todo un debate nuestro también respecto de si se le colocan algunas topes o cortapisas o controles, justamente porque es una cosa novedosa. Ahora, sí, yo no sé si el ministerio en los últimos días tiene un estudio o el servicio al respecto, no sé. Pero, señor ministro, si tiene algo que decir al respecto o si tiene algún antecedente, supongo que ya está en la comisión con lo que es el informe financiero. Le ofrezco la palabra. Presidente, efectivamente, como usted lo expresa, y están las actas de la... Sí. Presidente, como usted lo expresa y como consta en las actas de la Comisión de Hacienda que usted dirige, disponibles para todos, ese fue el tenor de la discusión que se le dio. Y precisamente se planteó esto en un rango acotado. Usted recordará que son activos intangibles, no todos, ¿eh? Son unos acotados protegidos por ley. Y precisamente decidimos que íbamos a ir dando cuenta a las comisiones de Hacienda regularmente el avance de esto, precisamente para ir calibrando, y también dijimos que esto iba a ser una suerte de etapa preliminar de una evaluación de si esto se implementaba de forma permanente y no transitoria, como usted dijo. Así que, por lo mismo, además, también, presidente, fuimos explícitos en dejar cualquier monto de esto fuera del fondo COVID. ¿Ah? Entonces, creo que toda esa discusión ya se hizo en detalle, nosotros lo explicamos, hemos sido bien transparentes. Así que lo que pregunta la senadora Proboste creo que es básicamente lo mismo que discutimos latamente en esa oportunidad, que constan las actas de la comisión, presidente. Presidente, ¿puedo hacer una pequeña cosa? Yo también transparente, yo nunca abuso de decir eso, que soy transparente, pero lo que quiero decirle es que yo he preguntado con distinta gente, incluso directores de presupuesto, cuándo había un proyecto que no tenía una estimación de rango de algo, y todos me dicen que nunca, siempre hay alguna estimación, porque es de riesgo esto. Entonces, por eso dijimos a la australiana pongámosle un techo, por eso proponemos poner un techo por contribuyente, pero no entiendo la actitud de... Está bien, sí, está claro, sí, eso es lo que vamos a tratar de hacer, y ya no, por favor, no entremos al debate en particular, porque pidieron una suspensión para analizar cada una de las indicaciones, las propuestas, y después proceder a despacharlas. Eso, Rey, presidente. Senador Coloma. Yo por eso quería decirle que adoptemos el acuerdo suyo, porque frases traen frases, entonces yo también podría hacer toda una explicación de por qué creo que esto hay que entrarlo dentro del marco de acuerdo del 14 de junio y la cantidad enorme de esfuerzos que ha hecho el gobierno, el Parlamento para enfrentar este tema, la pandemia, desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de pyme, desde el punto de vista de FOGAP, desde el punto de vista de clase media, desde el punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entiendo que lo que usted nos había, digamos, invitado a hacer una cosa distinta, de recibir las indicaciones que, dicho sea paso, bien especial, porque como esta es una curiosa, y pasa muy poco esto del rechazo de la idea de legislar, en el fondo es un proyecto que tiene que tener una estructura distinta de todas las otras mixtas. Entiendo que nos dimos 15 minutos para estudiarlo y después empezar a votarlo, porque podemos reabrir infinitamente opciones. Nosotros llevamos, no sé, unos 20 días discutiendo el tema de lo intangible, por decir un ejemplo. Entonces, yo antes en vez de concentrarme en explicar por qué me parece tan importante el paso, yo quiero hacer o seguir su lógica y tratar de darle un despacho en esa naturaleza. Eso es lo que yo quiero pedir, porque si no nos vamos a
las tentaciones de ir pidiendo la palabra puede ser infinita. Muy bien. Me Por quedo favor, callado que a las entonces. 12 nos constituimos. Vamos a partir a las 12, ¿ah? Por favor. Ya, total, ya son casi 20 para las 12, 22 para las 12, o 21, no sé. A las 12 en punto partimos. Se suspende la sesión.